Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de hacer una lectura de este proceso electoral, este ejercicio del 4 de febrero, donde El Salvador abrió las urnas para poder definir eh, elección de presidente y elección de diputados y diputadas. Para eso quiero darle la bienvenida a Leonel Herrera, que vamos a conversar este día para tratar de hacer un balance, un análisis del proceso electoral. Leonel, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Franklin. Saludos a vos y a toda la gente que te sigue. Veamos así de manera general, ¿cuál es la impresión que tenés de este proceso electoral? Mi impresión es que resultó más fraudulento de lo que preveíamos. Es decir, el proceso electoral, yo ya había dicho que iba a ser el menos transparente, el menos libre, el menos justo de todas las elecciones que hemos tenido de los acuerdos de paz para acá. Lo que no imaginábamos era que iba a ser extremadamente fraudulento, irregular y llegar al extremo del bochorno que hemos presenciado. Creo que lo fraudulento empieza cuando el Tribunal Supremo Electoral acepta la candidatura inconstitucional a la reelección del actual presidente. Creo que el otro gran momento del fraude es cuando se modifica toda la legislación electoral y se cambian las reglas para favorecer al oficialismo, reducir la cantidad de diputaciones y la fórmula para asignar los escaños, claramente para cerrarle espacio a la oposición, concentrar en San Salvador el voto del exterior, donde está la mayor cantidad de diputaciones y donde la oposición tenía más posibilidades de sacar diputaciones, la reforma que amenazaba con 20 años de cárcel a quienes impidieran la inscripción de candidaturas. Esto era una clara dedicatoria al Tribunal Supremo Electoral si no inscribían la candidatura de Bukele. Para mí eso fue ponerle la pistola en la cabeza a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esos dos grandes momentos, lo que no esperábamos era todo el bochorno, ¿verdad? Que vino a suceder el día de las elecciones, que en mi opinión empieza con haber sustituido a los miembros de la Junta Receptora de Votos designados oficialmente por el TSE por militantes del partido Nuevas Ideas. Es decir, ahí el oficialismo toma el control del proceso, ¿verdad? Para asegurarse el resultado que después el presidente iba a pedir desde el balcón del Palacio Nacional, fue que decidieron desplazar al personal del TSE y asumirlo directamente. Entonces, para mí, además de que ya con anticipación el TSE venía tomando, el oficialismo venía tomando el control de algunas de las posiciones operativas estratégicas del TSE. Lo más evidente es el caso de este funcionario que era el encargado del sistema de registro y transmisión de Informático. resultados. Entonces, allí es donde empieza y todo lo que vimos después, ¿verdad? Al final con el conteo, que se parece mucho a los fraudes de los años 70, ¿verdad? Cuando apagaban las luces y la Guardia Nacional rellenaba las urnas con papeletas del PCN, que era entonces el partido oficial. Ahora lo vimos con las papeletas extraviadas, las sin firma, las sin sello, las que se agregaron después marcadas con plumones, Las sin planchadas. doblar, sin doblar, que no coincidían con el padrón, etcétera. Es decir, una cuestión bien bochornosa. A mí me llamó la atención que incluso un miembro del PCN apareció sorprendido, ¿verdad? De la forma fraudulenta, es decir, los que hicieron los fraudes en el pasado se declaraban sorprendidos de la forma en que habían operado ahora los nuevos perpetradores de fraude electoral. Entonces, creo yo que en resumidas palabras, el proceso resultó más bochornoso, más irregular, más fraudulento de lo que habíamos previsto. Cuando nosotros encontramos el ejercicio del tribunal, de alguna manera
¿tenías alguna expectativa de que el tribunal lograra al final de cuentas ponerse al frente del proceso? Pero francamente, tanto antes como durante la elección y posterior a la elección, que por primera vez se tiene un ejercicio donde en 15 días no tenías resultados legislativos y pasaste a un mecanismo bastante desordenado, por decirlo así, para tratar de abrir cajas y rellenar los datos a partir de bastante comportamiento, digamos, matonería, prepotencia y abuso de la institucionalidad. Eh, este ejercicio, ¿cómo deja parado al Tribunal Supremo Electoral? En realidad, eh, ¿en qué condición queda la institución? Mira, antes yo no esperaba que esto sucediera con el TSE, primero porque fíjate que el Tribunal Supremo Electoral durante 30 años logró altísimos niveles de profesionalización, de credibilidad. Eh, en ninguna elección nadie se atrevió a declarar fraude. Y no quiere Sí, decir que las elecciones no tuvieron elementos fraudulentos, ¿verdad? Fueron otras cosas, pero digamos, nadie llegó a decir aquí hubo fraude y el Tribunal Supremo Electoral se ha prestado a un fraude. Y el tribunal salvadoreño se perfiló entre los mejores de América Latina. Creo que fue en la presidencia de Eugenio Chicas cuando el TSE logró llegar a su máximo nivel de profesionalización. Entonces, digamos, una instancia tan sólida y con tanta credibilidad, yo no esperaba que actuara de esta manera y tampoco esperaba que fuera así por el hecho de que realmente el oficialismo no necesitaba hacer un fraude. No necesitaba hacer un fraude para obtener el resultado que decía, que necesitaba, ¿verdad? Claramente las encuestas decían que Bukele iba a tener un triunfo arrollador, ¿verdad? Y que lo más probable era que también lograra una supermayoría legislativa. Es decir, entonces, innecesariamente fraudulentas fueron estas elecciones. Entonces, yo no esperaba, por el nivel de profesionalismo del TSE y porque no era necesario un fraude. Así que me sorprendió significativamente que esto haya sucedido, ¿verdad? Y yo creo que lo que desencadenó todo esto, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Para mí está el sometimiento, ¿verdad? El arrodillamiento de los magistrados del tribunal a los intereses del oficialismo, porque claramente todo el caos se desata cuando Bukele se declara ganador con el 85%, tomando los datos de una encuesta de Sid Gallup que había sido difundida hora y media antes, y dice que ha ganado al menos 58 de 60. Para mí ese es el hecho que desencadena todas las irregularidades que vinieron, porque el tribunal en su sometimiento y en su cobardía asume como una orden el anuncio de los 58 diputados. Entonces, desesperadamente tienen que ver cómo hacer para que los números cuadren con el deseo autoritario planteado desde el balcón presidencial. Eso es para mí lo que desata todo el caos que vino después. ¿Y cómo queda ahora el TSE? Para mí queda como una institución destruida, ¿verdad? En términos de su credibilidad, en términos de su profesionalismo, rescatar esta institución que había tenido un buen desempeño, ahora va a ser tarea difícil, ¿verdad? Sobre todo por el contexto autoritario y dictatorial en que ya se va a manejar el Tribunal Supremo Electoral. Imagínate que si el desempeño del TSE ahora fue este, ¿cómo será con un régimen autoritario mucho más consolidado y con mayor poder de cooptar, de amenazar, de chantajear? Entonces yo sí creo que una de las grandes pérdidas que ha habido en estas elecciones es perder la credibilidad, perder el profesionalismo que había ganado una institución como el Tribunal Supremo Electoral. Mucha gente está diciendo volvimos a los tiempos del Consejo Central de Elecciones. Yo creo que incluso peor, ¿verdad? Al desempeño que tuvo la instancia que precedió al TC. Entonces sí es una pérdida de la institucionalidad del país eh, y es un signo, digamos, de lo destruido
y de lo desbaratada que ha quedado la institucionalidad del país en la medida en que el gobierno de Bukele se ha venido consolidando como un régimen autoritario y que a partir del 1 de junio del otro año, en mi opinión, vamos a tener formalmente una dictadura, o sea, con un presidente usurpando el puesto, electo inconstitucionalmente y con una asamblea legislativa también derivada de un proceso fraudulento, ¿verdad? Una asamblea legislativa muy ilegítima, salida de un proceso fraudulento, y además porque muchas de las personas que ganaron diputaciones también son inconstitucionales porque violaron el artículo 75 de la Constitución al promover la reelección presidencial. Acordate que dice la Constitución que pierde sus derechos ciudadanos quien promueva la reelección por cualquier método o forma. Y la mayoría, si no todos, los candidatos y candidatas a diputados de Nuevas Ideas, por quedar bien con el presidente, hicieron campaña a favor de la reelección. Entonces, esos diputados y diputadas también son inconstitucionales. Entonces, vamos a tener un presidente ilegítimo, una asamblea legislativa ilegítima, y formalmente este país ha cerrado su ciclo democrático iniciado con la firma de los acuerdos de paz y abre una nueva fase dictatorial. Eso es lo que tenemos después de las elecciones del 4 de febrero. Así muy rápido, Leonel. Hemos visto el desenlace ya posterior al anuncio del cierre del escrutinio final, la reacción de los magistrados, desde su presidenta hasta los magistrados en general. ¿Cuál es tu lectura de ese comportamiento, de esa reacción y en gran medida de ese silencio que han decidido guardar y descalificación a medios de comunicación y a aquellos que tienen críticas a todo este proceso que ha sido altamente cuestionado? Es muy probable que ellos estén siguiendo directrices de Casa Presidencial. Acordate que Casa Presidencial tomó directamente el control del asunto, tomó las riendas del proceso electoral. Y los magistrados no son más que veletas, ¿verdad? Que títeres que alguien los está moviendo. Entonces, probablemente el guión que les plantearon fue ese, ¿verdad? No responder. Me he enterado que rechazaron el recurso de nulidad de las elecciones que presentó. Sin haberlo admitido, entraron a valorar el fondo de la petición, lo cual es un fraude, o fraude dentro del fraude, ¿verdad? Siguen los fraudes dentro del fraude electoral. Entonces es muy probable que estos magistrados en su sometimiento al oficialismo estén siguiendo un guión de Casa Presidencial. Desde allá les están diciendo qué hacer, qué no hacer, qué decir y qué no decir. Después del desempeño que han tenido, yo tengo serias dudas de que ellos están recibiendo desde Casa Presidencial las directrices, no solo de las decisiones que toman, sino que incluso en el trato con la prensa y el silencio y la descalificación de los medios que valientemente han estado registrando y documentando el fraude. ¿Cuál será la motivación que hay detrás de esa actitud y ese comportamiento? Yo creo que la primera es la amenaza, que te aprueben una ley que dice que si obstaculizas el proceso vas a ir preso 20 años, ¿verdad? Para mí esa es creo que el magistrado Julio Olivo en algunas ocasiones también previo a las elecciones expresó que había temor al interior del tribunal, que la mayoría de sus compañeros magistrados tenían temor a las represalias del gobierno en caso de que no actuaran como el oficialismo deseaba. Entonces yo creo que en primer lugar el temor, ¿verdad? Que les infundieron. Segundo, hay una falta de coherencia y de compromiso de estos magistrados, ¿verdad? De respetar la Constitución que juraron cumplir cuando fueron nombrados en el cargo. Probablemente también les hayan ofrecido algún otro puesto, ¿verdad? Que ahora que terminen su gestión, porque la nueva asamblea tendrá que nombrar otros magistrados, que ahora que termine su gestión, pues les van a dar otro puestecito por ahí, ¿verdad? Para que puedan sobrevivir. Probablemente esos elementos estén detrás de la actuación que tienen estos magistrados. Es una pena Más, que ellos no hablen y no digan, ¿verdad?, sus razones y más allá de lo que ponen en las breves argumentaciones que dan a las resoluciones que toman. sí. Bueno, pasando de un poco de la lectura, veamos los resultados. De todas maneras, se oficializa
un resultado presidencial que marca una distancia importante, en el caso de Nuevas Ideas, con el resto de partidos políticos, y en la plataforma legislativa eh, se consolida una mayoría eh, sustancial en materia de diputados y diputadas de Nuevas Ideas. ¿Cómo ves el resultado? ¿Qué refleja ese resultado? Más allá, digamos, de los señalamientos que hay que decirlo que refleja un respaldo fuerte, digamos, al oficialismo aún. Pero ¿cuál sería tu lectura de ese resultado concretamente? Mira, yo creo que en términos generales, ciertamente el resultado se corresponde con la tendencia, ¿verdad? Ujú. Con la tendencia, con la correlación que mostraban todas las encuestas se muestran también los resultados muy coherentes con el nivel de respaldo que tiene la gestión del presidente. Yo creo que donde ya la cuestión no coincide, en mi opinión, es en la elección legislativa, ¿verdad? Porque cuando tú ya revisas los números, claramente a ellos les funcionó la reforma que redujo la cantidad de diputaciones y cambió la fórmula para asignar La distribución de los los diputados curules, a partir de los exactamente. sí. Yo estaba viendo algunos análisis que dicen que, por ejemplo, el FMLN habría tenido al menos 5 diputados si no se hubiera Siete cambiado, si diputados no se son los hubiera que le dan. cambiado el Con la anterior antigua esquema. fórmula, con la antigua fórmula, digamos, el FMLN lograba un estimado de 7 diputados. Yo pienso que si no se hubiera cambiado la fórmula, eh, la asamblea hubiera quedado más o menos como está. Ujú, Incluso hubiera quedado con un par de diputados menos de Nuevas Ideas, siempre manteniendo Nuevas Ideas la mayoría calificada, pero yo creo que el resultado hubiera sido una asamblea similar a la que tenemos ahora, pero claramente con el cambio que se hizo, ha sido que ha logrado que Nuevas Ideas saque 54 de 60, ¿verdad? Estaba también viendo un análisis me parece que de Edwin Segura, de LPG Datos, que ujú, decía que cada diputado de Nuevas Ideas costaba 36,000 votos, ujú, que Claudia Ortiz de Vamos costaba 89,000 votos, o sea, más del doble. ujú, Eh, que cada diputado de Arena, de los dos que sacó, valía 116,000 votos y que ujú. el FMLN sacó 190,000 votos, pero no tenía ningún diputado. O sea, es claramente, ¿verdad? El resultado específico en la elección legislativa, creo yo que habría variado si no se hubiera cambiado Pero claramente, en términos generales, era obvio que la elección iba a favorecer a Nuevas Ideas, ¿verdad? Por eso yo insisto en que el fraude ha sido absolutamente innecesario, ¿verdad? Nuevas Ideas pudo haber tenido menos diputados sin toda la marufiada que hicieron en el conteo de la elección legislativa, pero siempre habría mantenido Lo que pasa es que, mira, los poderes autoritarios tienen una obsesión por tener todo el Por poder. Yo no concentrar. recuerdo si a ti te conté el otro día una Ujú, anécdota, un amigo nicaragüense que era votante de Daniel Ortega y él me decía, yo siempre voto por Daniel, pero no me gusta que haga fraude innecesariamente. O sea, él ujú. gana sin fraude, pero siempre hace fraude, me decía. Entonces, yo creo que los poderes, los gobernantes autócratas son así. Necesitan asegurarse, tienen una obsesión por asegurarse todo el poder y entonces no les importa hacer fraude innecesariamente. Yo creo que eso fue lo que pasó y eso le mancha el resultado a Bukele, ¿verdad? Evidentemente le mancha el que su asamblea haya surgido luego de, como vos decías, 15 días. Eso es insólito que 15 días después de las elecciones no había resultados en firme. Entonces, me parece que sí, en términos generales, se refleja la tendencia, pero en los detalles en la elección legislativa, yo estoy seguro que sin toda la movida fraudulenta que se hizo,
la asignación de los escaños para los partidos sería diferente, sin que esto cambie la correlación global. ¿Qué pinta una asamblea con esta conformación, Leonel? Mira, una asamblea incierta, sin agenda propia, yo no le vi a ningún candidato a diputado una plataforma legislativa, ¿verdad? Me refiero a los oficialistas, ¿verdad? O sea, ellos saben que van para aprobar lo que mande el Ejecutivo. Fíjate, mira qué grave el salto al vacío, Franklin, que ha dado este país, porque ha ido a votar por una asamblea eh, que no presentó una plataforma legislativa, que lo único Primera que va a vez. hacer es aprobar lo que le diga el presidente. Y ha Uh-huh. votado por un presidente que tampoco presentó un plan, tampoco presentó una propuesta. Bukele no presentó una sola propuesta, más que mantener el régimen de excepción, ¿verdad? La política a la que le adjudica la reducción de la operatividad de las pandillas. Pero Bukele no hizo una propuesta. Entonces, el país ha votado mayoritariamente por un presidente que no sabemos qué va a hacer y una asamblea legislativa que va a hacer lo que le diga a este presidente que no sabemos qué va a hacer. Yo recuerdo que antes hablaba mucho del salto al vacío, ¿verdad? Que yo recuerdo que las campañas de la derecha siempre eran que si ganaba la izquierda, el país daba un salto al vacío. No, no daba un salto al vacío porque la izquierda tenía un programa. Tú sabías que te ofrecía la izquierda. Ahora creo yo que sí, el país ha dado un salto al vacío votando por una asamblea y por un presidente que nadie sabe qué es lo que va a hacer. Cuando ves esto, digamos que, ¿qué es lo que qué es lo que puede esperar el país? Cuando yo me refiero a que no sabemos qué va a hacer, me refiero a que no sabemos cómo va a enfrentar los problemas más acuciantes del país, ¿verdad? Cómo va a resolver el problema de la economía, del empleo, la crisis fiscal. eh, pero por supuesto que en términos críticos sí sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Por el carácter autoritario, de falta de diálogo, de falta de perspectiva democrática que tiene el gobierno. Es fácilmente previsible que este gobierno va a consolidar su poder dictatorial, que el clan familiar de los Bukele va a intentar permanecer todo. Yo conversé con mucha gente, fíjate, en las elecciones, que me decían, mire, no, le vamos a dar un periodo más al presidente. Y yo decía, mire, pero es que el problema es que él no está por un periodo más. Él va a quererse quedar todo el tiempo que pueda, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más grave. Un periodista del Faro lo dijo con mucha claridad en una entrevista con Carmen Aristegui, la periodista mexicana. Entonces decía este periodista del Faro, el gran problema de El Salvador es que tiene a un presidente que ha cometido tantos delitos que la única forma de preservar su impunidad es mantenerse en el poder. Entonces, eso es lo delicadísimo en el túnel en que hemos entrado, con un gobierno, con un presidente que ha cometido tan negociación con las pandillas, delitos de corrupción, bueno, ¿verdad? Otra vez podemos hablar de eso, pero digamos, ha cometido tantos delitos que su destino parece ser la cárcel o la presidencia. Entonces él va a procurar mantenerse en la presidencia para poder estar siempre a salvo de rendir cuentas y de presentarse ante la justicia. Entonces ese es y eso va a ser mucho más peligroso a este gobierno. Su necesidad de conservar el poder para garantizar su impunidad lo va a hacer cada vez más peligroso. Ese es el gran temor que creo que debería tener toda la población salvadoreña. Tenemos un presidente que va a aferrarse al poder a cualquier costa, y a cualquier costa puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede haber represión militar, puede asesinar gente. Bueno, hemos visto el caso tenebroso con Alejandro Mason, ¿verdad? Entonces, eso sí lo podemos prever, ¿verdad? De lo que va a suceder en términos de consolidación autoritaria. ¿Cuál es la imagen, en tu opinión, Lionel, que queda hacia afuera del país? Porque además vimos
que no había ni siquiera empezado a contar los votos del tribunal cuando varios países ya habían reconocido y felicitado a Bukele. Esa fue una maniobra de Bukele, es decir, mira, su declaratoria victoriosa antes de los resultados preliminares tenía dos objetivos. Hacia adentro tenía el objetivo de presionar al Tribunal Supremo Electoral cuando les dice que él ha tenido 58 de 60 diputados. Y hacia afuera, adelantarse como ganador, buscaba que efectivamente los gobiernos y la comunidad internacional cayeran en esa trampa y empezaran a reconocerlo. Yo creo que fue muy hábil y lo logró, ¿verdad? Mucha gente cayó en la trampa, ¿verdad? Además evidencia una ligereza de los gobiernos extranjeros, ¿verdad? No esperarse a que haya resultados y ya con la declaración de ganador de Bukele ya se adelantan. Él lo hizo claramente para que eso sucediera, ¿verdad? Yo creo que luego de todo lo que ha sucedido en estos más de 15 días, alguna gente que se adelantó a reconocer, ¿verdad? Creo que ahora tendrán que admitir que se equivocaron, ¿verdad? Que debieron esperar un poco más. De hecho, hay gobiernos que todavía no han reconocido a Bukele, ¿verdad? Creo que sí hay gente seria que se esperó, pero yo creo que la imagen que ahora queda hacia afuera con todo este bochorno electoral no es favorable para Bukele. Yo creo que nadie duda que él tenía la correlación para ganar, ¿verdad? Pero todo el proceso fraudulento que se ha dado sí le mancha su resultado. De hecho, en buena parte de la prensa internacional vimos titulares de Bukele ganó con trampa, ¿verdad? Entonces, creo que ahí sí le falló a Bukele su ambición del poder total, pesó más que la serenidad y la racionalidad porque pudo haber evitado esa mala imagen que tiene ahora con todo el proceso fraudulento que se dio. Con esto que básicamente ya cierra el ciclo para poder definir eh, una nueva elección, ¿qué podríamos esperar, Leonel? O sea, eh, en una semana, 3 de marzo, semana y un par de días, van alcaldes y parlamentos centroamericanos nuevamente a la gente a las urnas. Sí, yo veo con bastante pesimismo porque con todo lo que ha pasado no sé qué tanto la gente esté entusiasmada para ir a votar, ¿verdad? Ujú. Eh, yo creo que para que es que ya en este contexto es tan difícil hablar de elecciones transparentes y libres, pero yo diría que para que las elecciones de marzo no fueran tan indecentes, tan terriblemente anómalas, deberían garantizarse, en mi opinión, por lo menos dos cosas. Primero, que el tribunal corrija todas estas irregularidades que se dieron en la elección del 4 de febrero. Si no se corrige todas las fallas que hubo, no hay ninguna certeza de la elección de marzo. Y lo otro que mínimamente también debería garantizarse es la vigilancia de todos los partidos de oposición, ¿verdad? Pero si vamos a tener siempre un tribunal con las mismas anomalías de ahora y vamos a tener un proceso totalmente controlado y cooptado con la prepotencia y con todo lo que le hemos visto al oficialismo, eh, yo creo que no tiene sentido las elecciones de marzo. Solo tiene sentido si se corrige las irregularidades del 4 de febrero y si se asegura que haya total vigilancia, participación de los partidos de oposición, que se abra el acceso a la prensa, que no se restrinja, ¿verdad? Que se deje de abusar de los recursos públicos y que se deje de intimidar con la policía y de la manera en que lo hicieron. Si eso no se corrige, yo creo que las elecciones de marzo no tienen ningún sentido. ¿Va? Solo si se corrige eso y si se incentiva a la gente, podría haber una participación en las elecciones de marzo. De lo contrario, yo creo que la gente no está entusiasmada en ir a votar, ni siquiera la gente del oficialismo, o sea, ya fueron a reelegir a Bukele, ya le dieron sus diputados y ahora la gente ya no quiere hacer más. ¿Es válido que se vaya a elección municipal el próximo 3 de marzo conociendo que quien maneja el sistema informático, que básicamente es la columna vertebral, donde circula toda la información,
de los votos y la decisión de la gente esté bajo la conducción de personeros que vienen de casa presidencial. ¿Te parece válido eso? No O es válido, debería, no es válido. debería de Todo removerse? ¿O qué eso, debería pasar? todo eso es lo que se debería corregir. Es decir, debería de corregirse, ¿va? Sustituir a las personas que no son idóneas, que tienen intereses políticos, que tienen conflictos de interés dentro del tribunal. Debería de asegurarse una buena custodia de los materiales para que no aparezcan papeletas sin doblez y marcadas con plumón e incorporadas a las urnas después de las elecciones. Debería de asegurarse que haya vigilancia de todos los partidos políticos. Debería asegurarse que los miembros de la JRB sean los que el tribunal ha designado y no gente de nuevas ideas que se tomó esos lugares. Si no se corrige todo eso, no tienen sentido las elecciones, ¿verdad? La gente no va a ir a votar. O sea, el Tribunal Supremo Electoral, si quiere empezar a recuperar una pizca de la credibilidad que perdió, debería organizar mejor las elecciones de marzo. De lo contrario, para mí no es válido. Si van la misma gente que ha hecho el fraude, si no se han tomado las medidas pertinentes con el sistema de transmisión, si no se asegura la vigilancia de los partidos opositores, la observación internacional, si no se abre la prensa, si no se garantiza la custodia de los materiales, para mí no tiene sentido la elección. Queda, digamos, en realidad muy difícil ver que todo eso se pueda corregir, tomando en cuenta el tiempo, tomando en cuenta la actitud de los magistrados y cómo se ha venido manejando todo esto. Pero en todo caso, ¿cuáles podrían ser, Leonel? Y un poco para ir cerrando, si hay en realidad lecciones aprendidas en función de país, ¿cuáles podrían ser tres lecciones aprendidas que nos deja este ciclo, digamos, electoral, que ha sido totalmente fuera de lo normal? Ha sido en realidad un ejercicio sui generis dentro de los procesos electorales que hemos tenido. Sí, yo creo que no, la primera elección sería que no hay elecciones libres, transparentes y justas cuando la institucionalidad electoral está totalmente cooptada por un gobierno de turno que tiene el control de todo el aparato estatal. Me parece que esa es la primera lección. La segunda es que no se puede garantizar también elecciones libres sin los mecanismos de verificación y control del proceso electoral, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay vigilancia de la oposición, ¿verdad? Y yo creo que la tercera podríamos decir que tiene que ver con que en términos generales en un régimen dictatorial no pueden haber elecciones libres. Yo ahora tengo mi gran duda si vamos a tener nuevas elecciones. Eh, Tengo incluso mis dudas de si el Tribunal Supremo Electoral va a continuar o si en la reforma a la Constitución que va a presentar próximamente el oficialismo va a crear una instancia electoral más dependiente de Casa Presidencial, como era el Consejo Central de Elecciones. ¿Ah? Y tengo mis dudas si vamos a, cuando yo le decía a alguna gente durante la campaña, probablemente estas sean las últimas elecciones. Es que eso puede suceder. Puede suceder que el oficialismo diga que no va a haber elecciones legislativas en el 2027 y que no son necesarias hacer elecciones presidenciales en el 2019. Parece increíble lo que estoy diciendo, pero puede suceder. Hasta ahora nos hemos venido quedando cortos en prever algunas de las cosas que el régimen ha venido haciendo. Yo no descartaría ahora que digan, bueno, miren, como la mayoría de gente apoya al presidente, si no va a haber elecciones. Es, o como el presidente necesita tener diputados a su favor, pues vamos a prolongar el periodo de estos diputados. Cualquier cosa puede suceder. Creo yo que toda la modificación que se ha hecho del marco electoral demuestra que pueden hacer lo que quieren. Nadie pensaba que podían quitar, reducir los diputados y cambiar la forma de asignar los curules. Nadie pensaba que iban a eliminar así de un tajo los municipios. Nadie pensaba que una sala de lo constitucional iba a autorizar la reelección presidencial. Entonces, ahora hay que imaginarnos los abusos y las arbitrariedades que pueden cometer.
para que no nos sorprendan. Así de manera muy puntual, un par de preguntas que se me han quedado ahí en el tintero. ¿Cómo ves la reacción de la UES después de todo lo que ha pasado hoy, que fue usada por el partido Nuevas Ideas digamos, las autoridades han intentado dar una reacción? ¿Cómo ves la UES en este caso? Yo creo que la actitud de este gobierno con la universidad es uno de los casos que refleja más claramente la mentira, el engaño y la manipulación que caracteriza a este régimen. Es decir, yo escribí un artículo donde en alguna parte le puse que las principales promesas fallidas de este gobierno estaban en el ámbito de la educación y tenían que ver con la UES. Acordate que él ofreció incrementar el presupuesto de la universidad, ofreció crear instalaciones de la UES en los departamentos donde ahora no hay. Y mira lo que la universidad en este momento enfrenta la peor crisis económica de 30 años. Acabo de ver que el rector dijo que probablemente se eliminen las becas. Hay 1.200 estudiantes becarios. Yo sé lo que es una beca universitaria porque yo estudié becado en la universidad. A mí me pagó la universidad todos mis costos para que yo pudiera estudiar. Entonces, hay 1.200 estudiantes que pueden quedarse sin becas, ¿verdad? Hay personal al que no le han pagado en la universidad porque el gobierno le debe presupuesto hasta del 2022. Es increíble. 47 millones de dólares que corresponden a los presupuestos del 2022, del 2023. Entonces creo que la universidad refleja claramente la actitud de este gobierno. ¿Cómo es posible que un gobierno tenga para organizar el concurso Miss Universo, pero no tenga para terminar de adecuar las instalaciones de la universidad y para pagarle el presupuesto que le debe? Yo creo que así lo resumiría, Franklin, que el engaño y la mentira y la utilización que caracteriza a este gobierno se expresa claramente en el trato hacia la universidad. Yo esperaría que a partir de ahora los estudiantes, la comunidad universitaria vayan reaccionando. Yo he visto buenas señales en estos días. He empezado a ver posturas de reclamo, de crítica. Entonces yo creo que la universidad debería irse despertando porque la vamos a necesitar. Yo creo que para reorganizar las resistencias va a ser necesario que espacios como la universidad vayan teniendo una actitud más coherente con la realidad y los desafíos del país. Finalmente, digamos, los partidos de oposición, tanto Vamos, Nuestro Tiempo, Arena y el FMLN presentaron una iniciativa de nulidad. Pero, ¿qué más le queda de cara al futuro a la oposición, a los partidos que quedaron reducidos, digamos, eh, legislativamente hablando? ¿Cuál es un poco la agenda de trabajo que tú ves en esa ruta? Mira, yo creo que frente a los resultados ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya el tribunal ha rechazado el recurso de nulidad, lo cual era totalmente previsible, ¿verdad? No había ninguna posibilidad de que esa moción prosperara. Yo creo que lo que deben hacer ahora los partidos de oposición es, o sea, repensarse, este, creo que la sociedad salvadoreña debería pensar en la creación de nuevos instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si el FMLN, digamos, se va a lograr reponer como una fuerza de izquierda representativa o si habrá que crear un nuevo instrumento político de izquierda, digamos, ¿verdad? En el caso de la derecha, pues Arena ya, en mi opinión, fue sustituido por Nuevas Ideas, ¿verdad? Es decir, Nuevas Ideas es ahora el partido oligárquico de masa, ¿verdad? Oligárquico porque representa los intereses de las élites, pero tiene el respaldo de las masas, ¿verdad? Es como era Arena en el pasado. Yo creo que Arena está destinado a la desaparición en tanto que Nuevas Ideas es el partido que ha ocupado su lugar, ¿verdad? Y luego yo no sé, en el caso de, bueno, Vamos, digamos, ha asegurado su permanencia porque
sacó una diputación y más de los 50,000 votos. Yo no sé si nuestro tiempo se mantiene o va a desaparecer. No sacó diputado y no sé si ha sacado finalmente más de los 50,000 votos. Si no lo sacó, va a desaparecer, ¿verdad? Yo creo que los partidos que logren quedar tienen que repensarse y yo creo que la sociedad salvadoreña también, sobre todo los sectores progresistas democráticos, tienen que valorar si hay que crear otros instrumentos porque los que estaban ya caducaron, ¿verdad? Ya no. Para mí es difícil que un partido como el FMLN, con todo el desgaste que tiene, ¿verdad? Digamos, por un lado, por los errores que cometieron cuando gobernaron, pero fundamentalmente por todo el objeto permanente de ataque y descalificación que han sido, ¿verdad? Eso ha permeado fuertemente en la gente. Yo tengo la impresión que el electorado del FMLN se pasó a nuevas ideas, la mayoría creo yo, porque si el FMLN bajó de 1,5 millones de votos, bajó a menos de 400,000 que sacó Hugo Martínez, ¿verdad? 300,000 y algo. Y ahora baja más de 100,000 votos y se queda con 204,000, me parece. Es decir, entonces, ¿qué ha pasado con el electorado del FMLN? ¿Para dónde se fue? ¿Verdad? Lógicamente se ha ido al partido de Bukele. Entonces, yo creo que tiene que haber una reingeniería y un cambio profundo en la configuración política del país. Si eso no sucede, Bukele va fácilmente seguir consolidando su poder autoritario. Leonel, te agradezco. Buena plática. Bueno, Y gracias a más vos. adelante sería bueno, Sigamos Leonel, hablando. te lo dejo para que hagamos una lectura de cómo se está comportando este formato, porque, digamos, lo que está transitando el país, no solo lo hemos visto acá, este modelo de visión política, de concentración de poder autoritaria, populista, que sustituye la institucionalidad, es un fenómeno que se ha venido moviendo. Vemos Argentina, y hay de ambos distintos pensamientos, de izquierda, de centro, de derecha, el formato este. Te invito a que en unos días podamos tener una plática de este tipo de visión, más o menos las rutas y comportamientos que llevan y si en realidad impactan negativa o positivamente a los países. Porque estamos viendo de todo esto, o sea, eh, ahora creo que es la moda, ¿verdad? Y el elector tiene en realidad, o el ciudadano tiene en gran medida una buena cuota de esta decisión. Hay que decir lo que parece que también que el ciudadano y el elector pues está cansando del debate, digamos, más contenido y se queda con una buena dosis de información minimalista y propagandista. Vamos a ver, ¿te parece que podamos tener una plática de Bueno, esto más por adelante? supuesto. Hablemos, está bien. Leonel, te agradezco entonces, un abrazo. Igual, hasta luego. Gente, nos quedamos hasta acá, como siempre. Les vamos a construir pequeñas cápsulas de esta conversación para que ustedes puedan comentar, reaccionar y enviarnos sus comentarios y sugerencias de temas que podamos seguir compartiendo. Abrazos y nos vemos a la próxima.